Bueno, a nosotras nos tocó hablar sobre el cuento La Casa Tomada, que fue un cuento escrito por Julio Cortázar, uno de los grandes escritores argentinos. Bueno, Julio Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914 y falleció el 12 de febrero de 1984. Bueno, Julio Cortázar a sus 4 años se fue a vivir a Argentina y en 1981, sin renunciar a su nacionalidad, se fue a vivir a Francia en contra de en protesta contra la militancia argentina. Bueno, Julio Cortázar fue un traductor y un escritor. Y bueno, y voy a hablar sobre uno de sus cuentos, La Casa Tomada. La Casa Tomada se trata de dos hermanos. Uno se trata de el narrador, que es un hombre de 40 años, muy amante de la literatura francesa. Y por otra parte tenemos a su hermana Irene. El narrador nos habla de los aspectos de la casa y de cómo está distribuida. Él dice que están en una parte específica de la casa y que en el único momento en el que ellos la abandonan es cuando van a limpiar el resto de ella. En el momento en el que el narrador escucha un ruido, él hace como que fue un murmullo sordo. Esto quiere decir que él hace como si nada hubiera pasado. Luego de que sucede esto, él cierra la puerta de donde escuchó el murmullo sordo y se dirige hacia la cocina a contárselo a su hermana, que estaba tomando el fondo de la casa. Irene se queda en shock y ellos deciden vivir de un solo lado de la casa. Después de que tomaran la decisión de irse a vivir al otro lado de la casa, tenían mucho más tiempo libre, ya que no tenían tanto lugar que limpiar. El narrador decidió ponerse a ver la colección de estampillas que tenía su padre. De día, cuando se acercaron al lugar donde habían escuchado el ente desconocido, ellos tomaron la decisión de no dejar la casa en silencio. Así no seguía tomando todos los lugares. Como no funcionó, el narrador decidió agarrar a su hermana e irse, cerrar la puerta con llave y tirarla en una alcantarilla. El cuento Casa Tomada fue escrito por Julio Cortázar en 1945 y fue publicado en la Revista del Sur, que tenía a cargo Jorge Luis Borges. Unos años después se publicó en el libro Bestiario de Cortázar, donde tomó más reconocimiento en 1951, que estaba en pleno auge el gobierno de Perón. En ese momento no se le prestó mucha atención, pero luego de unos años con la lectura de críticos y de la población, se llegó al punto donde este libro, más que solamente ser un mero cuento, era una insignia antiperonista. Cortázar discrepaba con las políticas implantadas por el gobierno de Perón y es más, cuando Perón asume, él se va del país para luego, como una compañera dijo, nacionalizarse francés en la década de 1980. En relación al cuento, lo que se analiza es esta posesión extraña, este ente extraño que toma la casa. Relacionamos la casa, que sería el país, los hermanos viviendo ahí serían, de alguna manera también podemos compararlo con la civilización y barbarie. Entonces los hermanos serían los civilizados y la barbarie sería este ente que ocupa la casa, que cumple la función de Perón y sus militantes. Esto fue sí o sí sacado en este contexto después de años de analizarse y comparando con la coyuntura política que se vivía en ese entonces.